Segundo domingo de Cuaresma. Oremos. Señor Padre Santo, que nos has mandado escuchar a tu amado Hijo, aliméntanos con el gozo interior de tu palabra, para que purificados por ella podamos contemplar tu gloria con mirada limpia en la perfección de tus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura tomada del libro del Génesis, capítulo 15, versículos del 5 al 12 y 17 al 18. Salmo 26. Lectura tomada de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 20 al capítulo 4, versículo 1. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto, y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Como éstos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este día hemos escuchado del libro del Génesis ya la relación entablada entre Abraham y Dios. Ya Abraham ha decidido entablar esa comunicación directa con Dios, ese Dios que le ha dicho que salga de Ur de los Caldeos, porque le promete que de él surgirá un pueblo numeroso, un pueblo grande, un pueblo que será el pueblo de Dios. Y este día, la lectura de este trozo del libro del Génesis nos narra cómo Dios le pide a Abraham una ofrenda para hacer un sacrificio de alianza entre él y Dios. Una alianza que lleva consigo una promesa de que todos los que nacerán de Abraham, todo el pueblo que se forme de él, porque le dice Dios: te daré una tierra de promesa, te daré un lugar especial para todo ese pueblo. Pero eso sí, el pueblo, antes de recibir esa tierra en heredad, pasará graves situaciones. Se moverá de donde estás, de donde yo te daré un lugar a ti, se moverán, y en ese pueblo donde ellos estarán serán esclavos por 400 años. Y esos 400 años
servirán para que yo muestre mi poder al vencer a aquel pueblo para que los deje en libertad. Una libertad que llevará consigo que todo el pueblo lleve riquezas, porque aquel pueblo que yo venceré les entregará todas sus riquezas para que ellos las porten consigo. De allí entonces, Dios en esa promesa fiel que le hace a Abraham, nos damos cuenta que ese pueblo escogido por Dios y que surge de este Abraham que inicia este pacto con Dios, contemplará la manifestación total de ese Dios de amor, de ese Dios de misericordia, de ese Dios que se acerca a la realidad del pueblo. Y entonces así es importante notar cómo Dios se manifiesta en aquella ofrenda que le ha puesto a Abraham. Desde entonces, dice el libro, aquella tarde noche, un fuego desciende y pasa por en medio de aquellos animales partidos, y ahí es donde Dios sella totalmente esa alianza hecha a Abraham. Y así es como todos nosotros entonces podemos encontrar cuál es el sentido pleno de lo que será el libro del Éxodo, cuando escucharemos la narración de cómo Dios, o cuando escuchamos la narración de cómo Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esclavos fuimos, dice ese hermoso salmo, esclavos fuimos 400 años y el Dios Yahvé, el Dios, el Señor de señores, nos ha dado la libertad. Ha destruido al faraón y a todo su séquito para darnos la libertad. Pero una alianza de promesa entre Dios y Abraham. Una alianza que también se manifiesta y quiere hacerse efectiva en cada uno de nosotros. Una alianza donde nosotros podamos ser sus hijos, donde nosotros podamos ser suyos, podamos ser pueblo de su elección, pueblo fiel, pueblo amado por Dios, un pueblo que encuentra en Dios todo tipo de esperanza, todo tipo de bendición. Y así entonces que el libro de Filipenses, de la carta a los Filipenses, nos recalca esta importancia que tiene, dice Pablo, de seguir firmes en el Señor. De seguir firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor transformará nuestro cuerpo. El Señor transformará nuestro cuerpo de un cuerpo débil, de un cuerpo frágil, en un cuerpo glorioso como el suyo. Y al ser transformados en un cuerpo glorioso como el suyo, compartiremos eternamente con Él en la vida en Dios. Seremos semejantes a Él en esa gloria que Dios le ha dado al haber ofrecido todo su ser como ofrenda agradable a Dios por nuestros pecados. Entonces, queridos hermanos, como recordamos nosotros en nuestro bautismo cuando recibimos nuestra vestidura blanca, limpia, pura, y en el ritual del bautismo se nos dice que debemos de conservarla sin mancha, debemos de conservarla sin ningún tipo de adhesión que se le haga a causa del pecado.
pero por la debilidad humana, por la fragilidad humana que todos nosotros tenemos, manchamos y marcamos esa vestidura blanca. Entonces, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, está dispuesto a transformar esa vestidura oscura y llena de tantas tinieblas, llena de tanto lodo, llena de tanta podredumbre con la que la llena el pecado. Dios está dispuesto a purificarnos, a limpiarnos y de esa manera hacer que nuestra vestidura blanca resplandezca como la luz del sol, que nuestra vestidura blanca resplandezca como resplandece la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. De esta transformación y de esta resplandecencia, como los rayos del sol, surge la experiencia de Pedro, Santiago y Juan, a quienes Jesús lleva a un cerro a orar. Y están en plena oración cuando las vestimentas, dice, de Jesús se transformaron. Eran radiantes como el sol. El Evangelio de ahora y este segundo domingo de Cuaresma nos habla de la transfiguración. Es el domingo de la transfiguración. El domingo en el que todos nosotros recordamos cómo Jesús, delante de sus discípulos, manifiesta la gloria que recibirá del Padre después de su muerte, cuando ya la resurrección haya dado como punto final a la condena que sobre todos nosotros recaía a causa del pecado. Si por la causa de un hombre entró el pecado al mundo, por otro hombre, Jesucristo, la salvación llegará a todos nosotros. Y entonces brillaremos como el sol. Seremos radiantes como Dios nuestro Padre es radiante. Y por eso cuando los discípulos experimentan o ven sus ojos, ven la transfiguración, se quedan admirados. Es de importancia notoria el ver cómo el evangelista Lucas nos cuenta que los apóstoles estaban dormidos del cansancio, de la fatiga. Recuérdense que el corre y corre de andar con Jesús significa que tu cuerpo se cansa, que tu mente se agota. Entonces estaban tan cansados que se han quedado dormidos. Pero de repente se despiertan dándose cuenta de que está sucediendo algo maravilloso. Jesús, sus vestiduras brillan como el sol, y a la par de él hay dos personajes. Está el personaje de la alianza entre todo el pueblo de Dios y Dios, Moisés, con el cual Dios marca una etapa de finalización de la promesa hecha a Abraham, de hacer del pueblo un pueblo numeroso, de liberarlo de la esclavitud de Egipto y de darle en posesión la tierra que emana leche y miel, la tierra de la prosperidad, la tierra de la bendición, la tierra que Dios le da en heredad a su pueblo Israel. Y por eso Moisés se manifiesta en esta transfiguración. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios continúan siendo actuales y se manifiestan y se hacen presentes en su Hijo Jesucristo, el cual viene a darles total y pleno cumplimiento a esos mandamientos. Y el siguiente que se aparece también es Elías, el profeta de fuego, uno de los profetas mayores, uno de los grandes profetas, donde Dios manifiesta
Dios manifiesta cómo es su poder para cuidar al pueblo, para que el pueblo pueda subsistir, para que el pueblo no pierda las esperanzas, para que el pueblo no pierda su gracia con Dios. De esa transfiguración entonces surge una hermosa respuesta para todos nosotros cristianos en la actualidad, y es que Dios se sigue manifestando a través de sus mandamientos, de los 10 mandamientos que todos nosotros conocemos y que llevamos a práctica diariamente, pero también nosotros encontramos las palabras de los profetas en total y pleno cumplimiento en Jesucristo nuestro Señor. Y por eso en Jesucristo nuestro Señor encontramos la totalidad de los 10 mandamientos y la totalidad de las promesas hechas al pueblo de Israel por medio de los profetas. Es en Jesucristo que se hace verdad y vida, los 10 mandamientos. Es en Jesucristo que se hace verdad y vida todas las palabras y promesas que Dios hace a través de sus profetas. Y de allí entonces para nosotros cristianos es importante reconocer que será Jesucristo en su palabra, en sus obras, en todo lo que Él nos enseña, en todo lo que Él nos muestra, en todo lo que Él obra en cada uno de nosotros, será aquel que nos transmitirá la esperanza de un Dios vivo, de un Dios activo, de un Dios verdadero y real para nuestra existencia. Cuando están a punto de irse, dice el evangelista, Pedro toma la palabra y le dice: Señor, qué bonito es estar aquí, qué hermoso es estar aquí. ¿Por qué no hacemos una casa para ti, otra para Elías y otra para Moisés? Recuérdense, queridos hermanos, que mientras nosotros contemplamos la grandeza y la hermosura de Dios en nuestra vida, todos nosotros buscamos cómo volvernos sedentarios, cómo anclarnos a un lugar. Y el Evangelio va más allá de quedarnos quietos. La idea de Pedro está muy bonita, pero sobre todo el detalle de la idea de Pedro es anclar aquella realidad y que la realidad no llegue a muchos más hombres y a muchas más mujeres. ¿Por qué? Porque si hacen una choza y se quedan allá los 3, jamás se va a dar el total cumplimiento de que Jesucristo debía nacer, predicar, ser tomado como prisionero, ser contado entre malhechores, ser asesinado y desde su asesinato recibir la gloriosa resurrección que Dios le brindaba por ser su Hijo obediente, y de allí adquirir la salvación para todos nosotros. Entonces, por eso es que es importante notar que en nuestra vida, cuando Dios se manifiesta en nosotros, cuando Dios obra en nosotros y hace proezas en nosotros y hace grandezas en nosotros, nosotros no podemos quedarnos simple y sencillamente quietos. Debemos de ser transmisores, debemos de ser anunciadores, o sea, discípulos y apóstoles del Señor, para manifestar su gloria a toda la humanidad, para que nosotros podamos transmitir a nuestros hermanos cómo Dios obra en nosotros y cómo Dios sigue obrando en la humanidad entera. Y por eso, mientras está hablando Pedro, se nubla alrededor de ellos. Y aquella voz, y surge una voz en medio de aquellas nubes que dicen:
este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Entonces, cuando aquellas palabras las escuchan los discípulos, sus ojos se abren y ven solo a Jesús allí de pie. ¿Por qué? Porque el mandato directo de Dios ante la grandeza de lo que nosotros experimentaremos y viviremos el día de nuestra muerte cuando resucitemos en Jesús, por Jesús y con Jesús, será haber hecho todos nosotros en base a lo que Él le dice. Este es mi Hijo. Primero, a Jesucristo hay que reconocerlo como verdadero Hijo de Dios. Hijo de Dios hecho humano, nacido humano, viviendo toda la fragilidad de la humanidad menos el pecado, libre total y completamente del pecado. No solo es mi hijo, dice aquella voz, también es mi elegido, el que yo he tenido por bien a tomar en elección, en tomarlo como aquel que sacrificará todo su ser por la redención de todos los pecados de ustedes. Una elección que lleva consigo sacrificio. Muchos de nosotros sabemos que somos elegidos por Dios, pero no queremos sacrificarnos. No queremos entregarnos totalmente. Algunos nos llamamos, ay, es que yo soy muy elegido por el Señor. Yo soy el preferido del Señor. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, somos los primeros en correr. Somos los primeros en huir cobardemente. ¿Por qué? Porque pensamos que la elección que Dios nos hace no trae consigo pruebas. Y claro que sí. La elección que recibimos de Dios, el llamado que recibimos de Dios a ser suyos, a ser su pueblo, a ser sus hijos, lleva consigo sacrificios, lleva consigo lucha, lleva consigo combatir contra muchas cosas que se opondrán a la gracia que Dios te quiere regalar. Y por eso aquí retomamos lo que le dice Dios a Abraham. Este pueblo que yo te daré, lo moveré a un lugar, a otro pueblo, y allí en ese pueblo será esclavo por 400 años. Sufrirá mucho, padecerá mucho, pues igualmente nosotros somos elegidos por Dios, llamados por Dios, ¿a qué? A vivir el compromiso de saber que mientras caminamos en Dios, mientras estamos en esta realidad humana, nosotros tendremos que soportar muchas pruebas, tendremos que soportar muchas dificultades, pero eso sí, no estaremos solos, no estamos solos para afrontar esas guerras, esas batallas. Viene Jesucristo con nosotros, está Jesucristo con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es quien vence por nosotros. Él es quien combate por nosotros. Nosotros somos los escuderos, nosotros somos los que vamos a la par del Señor, pero quien lucha verdaderamente es el Señor, porque es el Señor el que nos protege de las tentaciones, de los malos hábitos, de las malas situaciones. Es Dios quien nos sigue, a través de su Hijo, nos sigue derramando su gracia misericordiosa a través del perdón y de la reconciliación. Y por eso a este segundo domingo de Cuaresma, nosotros debemos ir pensando cómo me voy a transfigurar yo en el Señor. Espero que a estas alturas ya algunos de nosotros ya estemos confesados, ya hayamos ido a algún acto penitencial a recibir el sacramento de la reconciliación y podemos estar limpios y puros para vivir este tiempo hermoso de la Cuaresma, que muchos de nosotros ya hayamos renovado nuestra alianza con el Señor, de que Él sea nuestro Dios y nosotros vamos a ser parte de su pueblo. Espero también que todos nosotros, ¿verdad?, a través de la oración, del ayuno,
nos estemos volviendo verdaderamente al Señor, estemos empezando a caminar con el Señor. Este tiempo de Cuaresma es propicio para nosotros reconciliarnos con Él, para reconciliarnos con nuestros hermanos y comenzar a ir caminando rectamente, a ir caminando de la mano del Señor, sin desviarnos, sin desfallecer, sin olvidarnos que Él es nuestro Dios. Igualmente no se les olvide, queridos hermanos, que estamos con el proyecto Calcetín o el proyecto Calceta, donde todo lo que nos vamos ahorrando del ayuno lo vamos metiendo ahí. Me imagino ya muchos de nosotros que hemos vivido el ayuno en estos últimos días, en estas últimas 2 semanas, ya tenemos algo ahorrado, porque les dije, ¿verdad?, que el ayuno no se hace solo el día viernes, el ayuno se hace durante los 40 días. Durante los 40 días hacemos ese ayuno en preparación de que demos frutos, y los frutos los veremos cuando Jesucristo resucitado nos invite a compartir con nuestro hermano más necesitado. Y ahí es donde nosotros lograremos que ese proyecto de limosna, ese proyecto de ayuno que conlleva la limosna, se hará práctico y se hará verdaderamente obra de caridad cuando en la Pascua nosotros decidamos a quién vamos a beneficiar con todo lo que nosotros hemos logrado ahorrar durante estos 40 días al abstenernos de cosas que nos gustan, al abstenernos de cosas que nos agradan y poder así ahorrar para poderlo dar como ofrenda. Queridos hermanos, les invito a que compartan el like, compartamos, hermanos, compartamos el Vía Crucis. Tenemos 2 tipos de Vía Crucis, compartámoslos por favor, compartamos el link del canal para que muchos más hermanos nuestros se suscriban y se beneficien de este regalo que el Señor les da. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.